Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Implemente las herramientas de geografía de Wolfram Language. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer crear mapas etiquetados con diferentes texturas y directivas de estilo, trabajar con los datos integrados basados en la base de conocimientos de Wolfram, definir los límites y fondos del mapa en diferentes formatos y visualizar información geográfica a escala global y regional. Sean bienvenidos. Empecemos por ubicar algunos puntos dentro de un mapa. Para ello tenemos la función GeoPosition, que la podemos usar para especificar una posición con latitud y longitud, opcionalmente también una altura. Esta función puede tomar múltiples tipos de salida, pero internamente lo va a convertir en el formato de latitud, longitud y altura. Por ejemplo, veamos las coordenadas de la entidad que representa a la ciudad de Mérida y la vamos a poner dentro de la función GeoPosition para que nos revele la latitud y la longitud en la cual podemos encontrar la ciudad de Mérida. Podemos usar esta geoposición con la función GeoGraphics para dibujar un disco alrededor del centro de Mérida agregando la función GeoDisc. Como todo ente dentro de la función Graphics en GeoGraphics, tenemos que agregar todos los elementos dentro de una lista. En este caso vamos a agregar la opacidad para el disco de 0.11 y el disco con la función GeoDisc tiene dos argumentos: el centro, que es precisamente la geoposición de la ciudad de Mérida, y el radio, que en este caso está en unidades de kilómetros. Como vemos, nos devuelve un mapa de la ciudad conteniendo a la ciudad de Mérida. Aquí vemos el disco, que tiene un radio de 11 kilómetros. Y bueno, más adelante observaremos cómo configurar algunas opciones dentro del mapa. Como sabemos, las entidades de los países tienen muchas propiedades asociadas. Por ejemplo, el país México, aquí lo vemos como una entidad. Vamos a ver cuáles son sus propiedades y dentro de esto vamos a incluir 15 propiedades y vamos a hacer una muestra aleatoria para observar las diferentes propiedades de esta entidad que es México. Por ejemplo, vemos la población adulta. Vemos el número de personas sin empleo, entre otras propiedades. Una de estas propiedades es la función Polygon, que puede ser usada para extraer un polígono describiendo precisamente las fronteras, en este caso del país México o de un estado o una región. Y vamos a extraer el polígono y luego los vamos a visualizar con la función GeoGraphics. Así que vamos a extraer con la función EntityValue de la entidad computacional México. Vamos a extraer el polígono y esto lo vamos a almacenar en polígono mix. Aquí tenemos la función Polygon, que tiene una entidad que agrupa diferentes
elementos. En este caso son 1915 puntos. Aquí están las fronteras de la latitud y de la longitud. Y bueno, dentro de la función GeoGraphics podemos poner este polígono para visualizar el polígono, en este caso del país México. Aquí lo tenemos. Para visualizar datos dentro de la geovisualización, hay que tener en cuenta que hay funciones y sintaxis dependiendo del tipo de dato que vayamos a usar. Por ejemplo, para lugares, pues usamos la función GeoPosition, la función Entity, como lo vimos en los ejemplos pasados, la función polígono, GeoDis, entre otras funciones similares. Esto es exclusivamente cuando queremos señalar únicamente los lugares, como lo vimos en los ejemplos pasados. Sin embargo, cuando estos lugares tienen asociado un valor escalar, es decir, un número, entonces hay que usar asociaciones. En este caso, a la función GeoPosition le asociamos con esta flecha algún valor. O por ejemplo, con la función Entity le asociamos un color. O por ejemplo, con Polygon, GeoDisc u otras similares le podemos asignar una cantidad con una unidad. Y finalmente también podemos hacer una lista de asociaciones. Aquí tenemos la lista. Aquí tenemos la flecha de la asociación y asignarle diferentes valores. Recordemos que esto es cuando los lugares tienen asociados un valor escalar. Cuando los lugares tienen asociado un vector, podemos usar las siguientes funciones: la función GeoVector, GeoVectorEnu, o cuando tenemos diferentes vectores. Tenemos la localidad 1, se le asigna el vector 1, la localidad 2, el vector 2, etc. Podemos considerar también tener una densidad espacial o pesos ponderados de diferentes lugares. Y para ello vamos a usar este formato, GeoPosition, Entity, o en este caso, la localidad 1 se le asigna el peso 1, la localidad 2, el peso 2, etc. Entonces, dependiendo del tipo de formato que vamos a trabajar, va a ser el tipo de función o asociación que vamos a usar. Podemos graficar diferentes puntos dentro de un mapa. Para ello vamos a usar la función GeoListPlot. Esta función GeoListPlot puede usar entidades de lugar. Por ejemplo, en el caso de Mérida o de México. Y si así lo hacemos, entonces podemos usar sus propiedades y entre ellas podemos usar precisamente los nombres para etiquetar esas regiones o lugares dentro de los mapas. Aquí la función GeoListPlot está dentro de una función pura. Este es el argumento y va a ser mapeada. Aquí tenemos la función map con estos dos elementos. La primera es la función GeoPosition, que son las coordenadas de la ciudad de Mérida, y el segundo elemento es la ciudad de Mérida. El resultado es que en este primer mapa, como no tenemos una etiqueta, simplemente nos va a graficar el punto. Pero en el segundo caso, como se trata de la ciudad de Mérida, una entidad que representa a la ciudad de Mérida, entonces lo que hace GeoListPlot es tomar también el nombre de la ciudad, la localidad o el lugar y anexarlo a nuestro mapa. La función GeoListPlot
puede dibujar discos como en GeoGraphics, haciendo las transformaciones necesarias según las diferentes selecciones de GeoProjection. La opción GeoProjection nos permite elegir diferentes proyecciones de mapas. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos la función GeoListPlot, que va a graficar un disco centrado en la ciudad de Mérida. Aquí lo vemos, de un radio de 1000 kilómetros usando diferentes proyecciones. Por default, aquí como lo vemos, vamos a usar la proyección Mercator y vamos a usar otras diferentes. Por ejemplo, está la X rectangular y estas otras tres. Veamos cuál es el resultado. Obviamente esto lo vamos a agregar dentro de la función Manipulate para observar el resultado de las diferentes proyecciones. Por ejemplo, aquí tenemos la proyección Mercator, la proyección X rectangular y estas otras tres proyecciones, que si nos damos cuenta ya no es un círculo, sino más bien se hace la transformación según la proyección. Como comentamos previamente, la función GeoListPlot puede graficar una lista de puntos geográficos y estos pueden provenir de alguna entidad. Por ejemplo, aquí tenemos una entidad que representa a otro grupo de entidades. En este caso son los países de Latinoamérica. Y aquí vamos a extraer las ciudades capitales de Latinoamérica. Aquí vemos en el mapa las ciudades capitales. Por ejemplo, aquí tenemos la Ciudad de México, aquí tenemos La Habana y bueno, entre otras capitales de Latinoamérica. Con ayuda del argumento GeoLabels podemos agregar los nombres a las capitales en el mapa. Aquí tenemos el mismo argumento, solo que vamos a agregarle la opción GeoLabels Automatic. Y en este caso ya observamos que cada uno de los puntos ya tiene la etiqueta precisamente de la capital de cada uno de los países. Ahora bien, podemos hacer con ayuda del argumento GeoLabels y la función Tooltip, podemos agregar los nombres a las capitales cuando pasamos el puntero sobre los puntos. Es decir, cuando pasamos el puntero en el mapa, que aparezca el nombre de cada una de las capitales. Entonces vamos a hacer un poquito más grande el mapa y vamos a pasar el mouse sobre cada una de los puntos para observar cómo aparece el nombre de cada una de las capitales. También la función GeoListPlot puede graficar una selección de regiones. Aquí, por ejemplo, tenemos todas estas diferentes regiones, países, dependencias, territorios, regiones. De ellas vamos a obtener una lista de 20 aleatorios y con la función GeoListPlot vamos a seleccionar aleatoriamente 20 de ellas y con la opción Plot Legends nos va a mostrar la leyenda de cuál es la región que nos está marcando el mapa. Ok, en este caso eligió estas 20 entidades y están señaladas con cada uno de los colores
que corresponde. Algunas son regiones, otras son puntos, otros son territorios, países. Si recordamos un poco, la función listplot puede unir los puntos entre ellos con una línea. Así también lo hace la función YoListPlot. ¿Cómo lo hacemos? Agregando la función joinTrue. Aquí tenemos una lista de diferentes países: Brasil, Ecuador, Panamá y Canadá. Y vamos a unirlos y mostrarlos en una lista donde estén unidos por una línea. Aquí tenemos Brasil, Ecuador, Panamá y Canadá. Y si se dan cuenta, la línea se unió según el orden en el cual están apareciendo en la lista, tal cual como lo hace la función listplot. Y también podemos graficar diferentes listas, y estas van a estar coloreadas de diferente color en forma automática. Aquí, por ejemplo, a la lista anterior le agregué la lista de México, Costa Rica y Argentina. Al final voy a usar la función join en true para que cada una de estas listas quede unida a través de una línea. Aquí vemos la primera lista en este color y la segunda lista en azul: México, Costa Rica y Argentina. Hay muchas funcionalidades cuando queremos que cada lugar esté asociado a un escalar. La más apropiada es la función YoRegionValuePlot. En este ejemplo vamos a visualizar las poblaciones de las capitales de América Latina, creando una leyenda con las unidades correctas. Para empezar, vamos a crear los datos. ¿Cuáles son los datos? Los datos son cada una de las capitales de América Latina. Aquí lo tenemos, donde vamos a extraer la población de cada ciudad, y con la opción Entity Association vamos a asociar la ciudad con su población, y esto es gracias a la función EntityValue. Vamos a ver el resultado. Aquí, como observamos, Buenos Aires tiene asociado este valor. En este caso tenemos una magnitud y una unidad, en este caso son número de personas, y como observamos es una lista de asociaciones. Esta lista de asociaciones lo voy a poner dentro de la función YoRegionValuePlot. Aquí tenemos todo este argumento, que es el mismo que tenemos aquí arriba, que es el que produce esta lista de asociaciones. Y posteriormente vamos a agregar las leyendas, vamos a agregar una función de color y vamos a crear las etiquetas con la función tooltip. Aquí tenemos la función de color. El rojo son las poblaciones más altas, estas son las poblaciones más bajas. Como vemos aquí, Lima, la Ciudad de México, Caracas, Bogotá, La Paz, Asunción, Buenos Aires, Montevideo y Santiago. Estas son las capitales donde se muestra el nombre junto con la población de cada una de las ciudades. Podemos hacer para otra lista de lugares, por ejemplo, para los países de Asia, voy a crear exactamente la misma lista de asociaciones con las mismas opciones. Y aquí tengo el mapa de Asia. Aquí está Beijing. Y bueno, tenemos algunas otras
ciudades de Asia con su población. Y bueno, algunas veces una colección de puntos en un mapa es difícil de distinguir. Para estos casos donde esto sucede, requerimos una característica adicional. Para ello, la función GeoBubbleChart puede funcionar. Lo que hace esta función es que va a relacionar la medida de cada burbuja con su correspondiente valor escalar. Podemos agregar otra característica adicional para mejor comparación. En este caso vamos a usar la función de color. Tengo exactamente el mismo argumento o la lista de asociaciones que ya habíamos generado antes. Esto va a ser el argumento de la función GeoBubbleChart y vamos a agregar la función de color. Vamos a observar el resultado. A diferencia del resultado anterior, que era puntos, ahora cada una de estas burbujas va a tener un área o un tamaño asociado precisamente al tamaño de la población, y entonces es más fácil ver cuáles son las ciudades con mayor o menor población. Esto viendo el tamaño de las burbujas y también en forma adicional el color de cada una de ellas. En muchos casos donde se tiene un arreglo en alguna superficie en 2 dimensiones, podríamos visualizar una interpolación de una región que nos muestre cómo van a variar estos datos. Para estos casos tenemos la función GeoDensityPlot, que nos permite hacer una estimación sobre regiones basada en los datos existentes. Para ello vamos a considerar las capitales de Europa y sus poblaciones y los vamos a almacenar en Data. Aquí tenemos la lista de asociaciones donde vemos la ciudad capital y su población. Ahora estas asociaciones que están en Data van a ser parte del argumento de la función GeoDensityPlot. Vamos a agregar una opacidad al 50%. Vamos a graficar únicamente para la región de Europa y las leyendas van a estar en automático. Aquí tenemos el resultado. Como vemos, la función GeoDensityPlot crea un mapa de la densidad, en este caso la densidad poblacional de Europa, donde vemos los colores más brillantes que tienen la más alta densidad poblacional, los más oscuros la más baja. Y este es el resultado de la interpolación de los datos de las capitales de cada una de los países de Europa. Y bueno, también podemos crear un mapa de contornos basado precisamente en estos datos. Y esto lo vamos a hacer con la función GeoContourPlot. En este ejemplo vamos a visualizar una aproximación a la topografía de Europa usando las elevaciones de sus capitales. Aquí vamos a crear una lista de asociaciones donde vamos a mostrar la elevación de cada una de las ciudades de las capitales de Europa. Y bueno, vamos a agregar otros argumentos adicionales. Por ejemplo, vamos a agregar 10 contornos, un georrango de 1500 kilómetros, el centro del mapa va a ser Francia y un fondo que va a ser un mapa de relieves. Aquí está el mapa de contornos. Esta es la altura, la
esta es la elevación. El centro del mapa es Francia. Y bueno, son aproximadamente 10 contornos los que tenemos aquí. Y recordemos que esto es una aproximación según la elevación de las capitales de Europa. Para visualizar la concentración de puntos geográficos, es conveniente usar la función GeoHistogram. Esta función fragmenta el mapa en clústeres o grupos y nos muestra la intensidad de la concentración de puntos en cada uno de estos grupos o en cada uno de estos clústeres. Veamos cómo coinciden las capitales europeas. Aquí tengo la función GeoHistogram. Aquí tengo las capitales de Europa. Y observemos cómo aquí están los clústeres donde aparecen clústeres de una unidad. Es decir, en esta zona tenemos una sola unidad. Sin embargo, aquí ya tenemos dos capitales. Aquí tenemos otras dos. Y aquí tenemos otras dos. En el siguiente ejemplo vamos a obtener las 80 ciudades europeas con las poblaciones más altas. Y veamos cómo es la coincidencia. Vamos a agruparlos. Vamos a hacer estos clústeres. Para ello voy a usar la función EntityValue, que va a generar todas las divisiones administrativas y posteriormente va a borrar aquellas que no contengan el dato de población, y aquí se van a ordenar o se van a tomar por las 80 primeras más grandes. Esto lo vamos a almacenar en esta variable para que posteriormente con la función GeoHistogram vamos a graficar esta variable y el tamaño de la gráfica de 600. Aquí vemos los diferentes clústeres. La mayor parte de ellos tiene una unidad. Sin embargo, acá hay dos unidades. Acá hay dos, acá hay dos, aquí hay tres. Y aquí vemos 4 de las ciudades más grandes están en esta región. Por eso esta región está en rojo. En la función GeoHistogram podemos también cambiar el tamaño del clúster, que nos indica el tamaño del clúster. Y vamos a tener tres diferentes casos para 8, 16 y 32. Aquí tenemos el caso para un tamaño de clúster de 8, para un tamaño de clúster de 16 y para un tamaño de clúster de 32. También podemos usar los países como clúster. Por ejemplo, vamos a tomar las ciudades más pobladas de Sudamérica. Las ordenamos por la población y con la función GeoHistogram vamos a graficarlo por el país. Como observamos, las ciudades más pobladas se encuentran en Brasil. Y tal como un histograma regular, GeoHistogram puede tomar datos ponderados. Por ejemplo, aquí tenemos un geohistograma ponderado por la población de las ciudades. En este otro caso tenemos la función GeoSmooth
histogram, que va a generar un histograma suavizado de los puntos dados. Esta función también puede tomar datos ponderados. Aquí vamos a tener un histograma suavizado hecho de los datos ponderados de las capitales de Europa. Aquí tenemos las diferentes capitales de Europa ordenadas según la población de la ciudad. Con la función GeoSmooth-Histogram vamos a graficar las capitales de la ciudad con su población de la ciudad. Y aquí tenemos la gráfica donde observamos la mayor densidad poblacional se observa en esta zona. En ocasiones es útil visualizar una dirección en un mapa. Para ello tenemos la función GeoVector, que automáticamente maneja las complejidades de las proyecciones de los mapas. Aquí vamos a crear una lista de 100 geovectores en puntos aleatorios de cualquier parte del mundo que tenga la forma, magnitud, ángulo de rotación. En este caso va a ser de 1,0, es decir, va a dirigirse hacia el norte con magnitud de 1. Aquí tenemos la posición aleatoria alrededor del mundo, son 100 puntos, y a cada uno de ellos se les va a asignar el valor de 1,0, lo que significa en dirección norte con magnitud de 1. Posteriormente vamos a visualizar estos geovectores en un mapa de acuerdo a la proyección. Tenemos aquí los 100 puntos aleatorios, cada uno tiene magnitud de 1 en dirección norte. Esta es la proyección de Mercator. Tenemos la X rectangular y estas otras proyecciones. Veamos cómo la dirección del vector se ajusta a la proyección. Y bien, hay una función especializada llamada GeoVectorPlot que acepta geovectores en una variedad de formatos. Aquí vamos a hacer el ejercicio de proyectar esta lista de geovectores con esta proyección. Y aquí vamos a cambiar la variedad de proyecciones. También podemos usar diferentes formas de vectores. Aquí, por ejemplo, los marcadores de los vectores son tipo gota. Y también podemos usar diferentes fondos geográficos. Por ejemplo, en este caso es del tipo vector web. La función GeoVectorValuePlot permite la visualización de valores regionales con un código muy simple. Visualizamos los valores para una lista de entidades completa agregando la herramienta Tooltip para las leyendas. Por ejemplo, aquí tenemos los países de Europa. Cada uno va a tener asociada la población y con GeoLabels vamos a mostrar la etiqueta pasando el cursor sobre cada uno de las regiones.
En resumen, con las herramientas de geografía de Wolfram Language podemos graficar lugares usando las coordenadas. También podemos graficar lugares usando las entidades, que pueden ser desde países hasta ciudades. Podemos graficar una lista de lugares, podemos visualizar valores escalares para lugares y con ello crear una interpolación de estos valores usando GeoDensityPlot o GeoContourPlot. Podemos visualizar las intensidades para diferentes lugares con la función GeoHistogram o GeoSmoothHistogram. También podemos visualizar valores vectoriales para lugares. Finalmente, observamos cómo generar la visualización de valores coloreando diferentes regiones. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy. Sigan al pendiente de futuros webinars. Muchas gracias.